Okay, so these first 3 lines we just did, that's generally for all the 6 realms, and now we go into the human realm. Vale, pues estos 3 primeros versos que hemos visto son generales para todos los reinos, los 6 reinos, y ahora vamos a ver cada reino en particular. And we have to remember that he's describing experiences. Tenemos que recordar que está describiendo experiencias. He's not describing fixed real entities. No está describiendo entidades fijas y reales. From the Buddhist point of view, that doesn't exist anywhere at any time. Desde el punto de vista budista es que no existen en ningún sitio, en ningún lugar, en ningún tiempo. The belief in the real is a delusion. La creencia en lo real es una delusión, es un engaño. Everything is illusion. Todo es delusión. So our experience in our life, in a family, going to school, every situation, falling in love, all of these are like dreamlike qualities. Entonces nuestra experiencia en el mundo de ir a la escuela, de enamorarnos, todo esto son experiencias que tienen sus cualidades como las de un sueño. It means there is appearance and emptiness, experience and emptiness. Hay experiencia y vacuidad, apariencia y vacuidad. Experience is not nothing at all. La experiencia no es nada en absoluto. Because clearly there is moment by moment color, shape, sound, feelings in the body and so on. Porque claramente, momento a momento, hay formas, hay colores, hay sonido, hay energía que cambia momento a momento. Each of these moments is interpreted. Pero cada uno de estos momentos es interpretado. And our capacity to interpret arises due to our karma. Y nuestra capacidad de interpretar surge debido a nuestro karma. That's to say, it's not the quality of a self. Es decir, no es la cualidad de un yo. The ground that we looked at yesterday at the very beginning is infinite, unlimited. It is infinite potential. La base que vimos ayer al principio es infinita, es un enorme potencial, es un potencial infinito. When we come into the particularization of an individual identity, which is a dreamlike quality within this open arena of awareness. Cuando llegamos a la particularización de un individuo, de una entidad que tiene la cualidad de como un sueño, que está dentro del escenario de la presencia, then this vast potential shrinks down into the particular repertoire of our likes and dislikes, the triggers which evoke our anger or pride or desire. Entonces todo este enorme potencial se colapsa, se reduce en esta particularización con unos determinados gustos y unas aversiones y con cosas a las que se tiene preferencia y cosas con las que no. Cosas que incitan y otras que no. Lo que yo flow of particularizing experiences constellated by tendencies developed in prior situations. Con lo que yo tomo como yo mismo es una corriente de determinadas tendencias que han sido particularizadas a base de acontecimientos en el pasado. What we take to be
our own domain or our own possessions is constituted out of things which are in the world. Lo que nosotros tomamos como nuestro propio dominio o como nuestras propias posesiones está constituido por cosas que están ahí en el mundo. We imagine that our intelligence, our intellect is accurate in its description of what it encounters. Nosotros imaginamos que nuestra inteligencia, nuestro intelecto es preciso en su descripción de aquello que se encuentra. But this is not the whole story. Pero, it's never the whole story. Pero esto no es toda la historia, nunca es toda la historia. For example, I am wearing a jacket. Por ejemplo, yo llevo puesto una chaqueta. My jacket. Mi chaqueta. But when I look at the cuff of my jacket, pero cuando miro la manga de mi chaqueta, al final de la chaqueta, I see there are some holes there. Yo veo que tiene agujeros. Because some moths have decided that the wool of this jacket belongs to them. Porque algunas polillas han decidido que la lana de esta chaqueta les pertenece. So they put their little babies into the jacket in the summertime and the babies have eaten their way out. Entonces han puesto sus pequeños bebés dentro del tejido de la lana en verano y esos bebés pues se han comido y han comido la lana y han salido de ahí. So, whose jacket is it? Belongs to the moth or to me? Y entonces, ¿de quién es esta chaqueta? ¿Pertenece a las polillas o me pertenece a mí? Oh, in this world, we can't put a little circle around any arising and say it is only mine. Entonces, en este mundo no podemos poner un pequeño círculo sobre un surgimiento, sobre algo que sucede y decir es solo mío. So then he's continuing about the human situation. He says, food, wealth, clothing, dwellings, companions, objects desired by the five senses and beloved relations. All these delights torment those who wish to have them. Y entonces continúa con la situación humana. Dice comida, riqueza, ropa, viviendas, compañía, objetos deseados por los cinco sentidos y relaciones queridas. Todas estas delicias nos tormentan a aquellos que quieren tenerlas. Atormentan a aquellas personas, a aquellos que quieren tenerlas. Nowadays, many people in wealthy countries can have plenty of food. Hoy día, muchas personas en los países ricos pueden tener suficiente comida. But they become suspicious of the food. Pero se vuelven un poco sospechosos de la comida. So many chemicals in the production, and if people eat meat, they know that the condition for the chickens and the cattle in the slaughterhouse is terrible. Se sospecha del granjero que puso mucha química en la verdura. Y se sabe que la condición de los pollos y en las granjas y de la carne, los animales en los mataderos es muy mala. Podemos tener algo de riqueza, pero sin embargo eso atrae a los ladrones. We know that a lot of the clothing we buy is made in other countries where production costs are cheaper and the workers are not treated well. Sabemos que la ropa que compramos está hecha en otros países donde producirla cuesta mucho menos y a los trabajadores no se les trata bien. Regarding dwelling places, there have been floods in Europe, there have been fires in Greece and many places, all through the Amazon jungle,
across North America, in the Russian tundra, many dwelling places have been destroyed and people feel unsafe where they are. Con respecto a las viviendas, muchas inundaciones se han producido en Europa, ha habido huracanes y fuegos en América, en la tundra de Rusia, ha habido muchas incidencias y eso hace que las personas pues, no se sientan a salvo con respecto a donde viven. And regarding friends and companions, people move away because they have to follow where they can find work. Y con respecto a amigos y a compañía, pues la gente tiene que mudarse porque tiene que buscar el medio de sobrevivir y ir donde está el trabajo. Or a small difference can arise between friends and it looks like a small cloud in the summertime. O surge una pequeña diferencia entre amigos y parece como un nubarrón en verano. But due to provocations, it turns into a huge storm and the friendship ends. Pero debido a las provocaciones se convierte en una enorme tormenta y termina la amistad. All the objects of the five senses and even the senses themselves are vulnerable. Todos los objetos de los cinco sentidos e incluso los cinco sentidos por sí mismos son vulnerables. Loving relatives often fall out over inheritance and who's close to the important one and so on. Los parientes queridos pues a menudo batallan debido a cuestiones de herencia y hay separaciones y discusiones. Generally, he's indicating that the relationship between self and other, self and environment, is inherently unstable because of the nature of impermanence. Lo que quiere decir es que la relación entre el yo y el yo en sí, el otro en sí, esa relación es inherentemente inestable debido a su naturaleza de transitoriedad. What we take to be entities is just a particular forms of vibration, of energy. Lo que tomamos como entidades son realmente formas en particular, patrones de energía. And this dynamic matrix within which we live is interactive, and so patterns can shift slowly or instantly. Y esta matriz dinámica en la que nosotros vivimos puede cambiar y puede cambiar lentamente y constituir nuevos patrones o también instantáneamente. Because we live in this body with our senses pointed out, it's as if what we need is in the environment. Pero puesto que vivimos en este cuerpo con los sentidos orientados hacia afuera, es como si lo que nosotros necesitamos está ahí fuera en el entorno. Some people keep a diary. Algunas personas mantienen un diario. They write about events that have happened and the feelings and responses that arise for them in regard. Escriben sobre acontecimientos que han sucedido o cosas o cómo ellos se han tomado determinadas situaciones, cómo han vivido determinadas situaciones. So, what looks like me or my mind is what has been happening for me. Entonces, lo que parece como yo o mi mente, en realidad es lo que me ha estado sucediendo. To write an account of what's happening in the moment. Es muy difícil escribir un relato de lo que está sucediendo en el momento. By the time you conceptualize it and formulate it in language and go to write it down, the arising moment has gone. Para cuando tú quieres formularlo, conceptualizarlo y escribirlo, el momento que surgía ya se fue.
phenomena of the world are actually ungraspable. Fenómenos del mundo son en realidad inaprehensibles. You can appreciate them, Puedes apreciarlos, but you can't really have them. pero no puedes tenerlos en realidad. You don't have a body. No tienes un cuerpo. I can say this is my body, Yo puedo decir, este es mi cuerpo, but I don't know how long my heart will keep beating. pero yo no sé cuánto tiempo va a estar mi corazón I don't get bombeando. any direct feedback from my sense organs about how we're doing. Yo no tengo una retroalimentación directa de mis órganos sensoriales de cómo lo estoy haciendo. Medicine tells us that all the different organs in the body are communicating all the time. Messages are going through the blood and the nervous system. Ahora la ciencia moderna nos dice que los órganos internos del cuerpo están comunicándose todo el rato. Hay mensajes que van y vienen y que... Okay, so how come I'm the last to know? Y entonces puedes decir, pues vaya, ¿y cómo es que yo soy el último en enterarme? Apparently my brain and my bowels are always chatting away all the time. Aparentemente mi cerebro y mis tripas están conversando todo el rato, están charlando todo el They rato, keep me out of the conversation. pero me mantienen fuera de esa conversación. It's my body. Es mi cuerpo. Really? Not at all. Not De at all. verdad, no, en absoluto, en absoluto. So all of this is saying, if you hang on to the idea that you exist as a stable entity in a world of stable entities. Y entonces todo esto lo que señala es que si tú te aferras a la idea de que tú existes como una entidad en un mundo lleno de entidades, then again and again, events will occur which disturb you and upset your notion of how it should be. entonces los acontecimientos una y otra vez te van a golpear y te van a perturbar. Van a perturbar esa sensación tuya de cómo deberían ser las cosas. The cause of this disturbance is your deluded belief that there are stable entities. Y la causa de esta perturbación es tu creencia engañada de que hay entidades estables. Everything is dynamic and interconnected. Todo es dinámico e interconectado. And therefore necessarily interactive. Y por tanto necesariamente interactivo. So if you start to reimagine your existence as a dynamic mode of participation, entonces si tú empiezas a reimaginar tu existencia como un modo dinámico de participación, in a dynamic field, en un campo dinámico, then it becomes much easier to survive with ease and also to go deeper in the practice. entonces se vuelve mucho más fácil sobrevivir con facilidad y también profundizar en la práctica. If you are walking along the beach, si tú vas andando por la playa, and then you decide to go into the sea, and you walk into the sea just as you would on the beach. Y tú decides entrar a andar en el mar y andas por el mar exactamente igual que si estuvieses andando que como andarías por la playa. As the level of the water around you rises, a medida you que realize you can't keep walking. You have to do something different. You're in the sea. You're in the water. A medida que el nivel del mar sube, tú te das cuenta de que no puedes andar como cuando estabas en la playa. Tienes que hacer algo diferente. Estás en el mar. You have to do swimming or floating. You can't do walking.
Entonces tienes que nadar o tienes que flotar, no puedes andar. When you sit in the meditation, thoughts, feelings, sensations are coming and going like waves in the ocean. Y cuando estás sentado en la meditación, los pensamientos, sentimientos, sensaciones van y vienen como las olas en el océano. But if you have entered into this field as if you were walking on hard sand, then you have a disjunction. Pero si tú entras en este campo como si tú estuvieses andando sobre arena sólida, pues entonces tienes ahí una disfunción. Oh, it's better to be swimming in the dynamic sea of appearances, whether you are in meditation or going through your daily life. Y entonces es mejor estar nadando en el océano de todo lo que sucede, tanto si estás en la meditación como funcionando en tu The vida diaria. ego overemphasizes the earth element because it seeks a stability it doesn't have. El ego sobreenfatiza el elemento tierra porque le proporciona la aparente estabilidad que no tiene. But it doesn't stabilize the situation. So as he describes, the many factors of our life are unreliable. Pero eso no estabiliza la situación porque, como se dice en el texto, los muchos factores de nuestra vida pues no son fiables. He says all these worldly forms are generated by delusion. Y dice, todas estas formas mundanas se generan por la delusión. Delusion means when we imagine stability and inherent existence to phenomena which do not have these qualities. Delusión significa cuando imaginamos existencia inherente o identidad en las cosas que no la tienen, en los fenómenos que no la tienen. So then he Las says entidades. there is no end to activity arising from the interplay of graspable objects and grasping subjects. Y dice, no tiene fin la actividad que surge del intercambio de la conexión entre los objetos que uno puede aferrar y de los sujetos que pueden aferrarse. We cannot get rid of the environment. No podemos liberarnos del entorno. We're dependent on the environment, Somos dependientes del entorno, but we are not the environment. pero no somos el entorno. So when you are in this field of self and other as separate, Y cuando tú estás en este campo del yo y el otro como separados, on one level you're separate, but you're completely interconnected and dependent. en un nivel tú estás separado, pero tú eres completamente dependiente e interconectado. You have to breathe. Tienes que respirar. The world comes into you, right into your lungs, into your bloodstream, through your heart. El mundo entra dentro de ti, dentro de tus pulmones y dentro de tu sangre. Without this contact with the environment, we die. Sin este contacto con el entorno morimos. So the fantasy that I am complete in myself is false. Entonces, la fantasía de que yo estoy completo en mí mismo es algo falso. I am dependent. Yo soy dependiente. My life is interdependent. Mi vida es interdependiente. But the ego's fantasy is that it is independent. Pero la fantasía del ego es que es independiente. And as long as we cling to this idea of autonomous existence, Porque mientras nos aferremos a esta idea de existencia autónoma, our delusion brings us into inefficient and unfulfilling interactions with the world. nuestra delusión nos lleva a interacciones insatisfactorias
y problemáticas con nuestro entorno. So the Buddha Shakyamuni's first teaching was on the nature of suffering. Bueno, la primera enseñanza del Buda Shakyamuni fue sobre el sufrimiento. It says, yeah, there is a lot of suffering. You should use that to wake up a little bit. Dijo, sí, hay un montón de sufrimiento. Deberías utilizarla para despertar un poco. Deberías utilizarlo. Don't pretend everything's fine, everything's fine. You do suffer, you worry. No te creas que todo está bien, que todo va bien, ni simules que todo está bien. Hay sufrimiento, hay mucho sufrimiento. But this suffering is not intrinsic. Pero este sufrimiento no es intrínseco, It has a cause. tiene una causa. And the cause can be terminated so that the suffering comes to an end. Y la causa puede terminarse de manera que ese sufrimiento llegue a su fin. And there is a path, a way to bring about this end. Y hay un camino, una manera de conseguir este fin. So we at least are fortunate to have heard this, and maybe we get some understanding from it. Y nosotros somos afortunados de al menos haber escuchado esto y quizá tener un poco de entendimiento de lo que significa. But generally, we don't wake up. We think, must try harder, do more of the same. Pero generalmente no despertamos, pensamos que tenemos que intentarlo con más ahínco, hacer más de lo mismo. We'll find a way to control things. Encontramos una manera de controlar las cosas. We can overcome climate change Podemos sobreponernos al cambio climático by technology, which allows us to control more of the factors. con tecnología que nos permita controlar más los factores. This mad inflation, which puts us in the place of the boss, will be our ruination. Esta inflación loca que nos coloca en el lugar del jefe nos va a llevar a la perdición. Dharma always points to the middle way, not the master, not the slave. El karma siempre señala, el dharma siempre señala al camino medio. No somos el amo, tampoco somos el esclavo, sino que hay que colaborar. But the ego dimension of the political, economic, and so on dimensions suffused with ego thinking are always attracted to control. Pero la dimensión del ego o las corrientes de pensamiento económicas y sociales que están embutidas de pensamiento egoico, pues siempre tienden al control. And that strengthens these 8 worldly concerns about winning and losing. Y esto refuerza estas 8 preocupaciones mundanas de pérdida y ganancia. Being successful or being a failure. De tener éxito o de ser un fracaso. Gain and loss. De ganancia y pérdida. So this always brings us into a situation of confrontation, because either I win or I lose. Así que esto nos lleva siempre a una situación de confrontación, porque o bien gano o bien pierdo. This is a discourse of politicians everywhere. Este es el discurso de los políticos en todos los sitios, todos los lugares. But Dharma is saying, no, you have to collaborate. We're in this together. This is the actuality of our situation is inclusive. Y el Dharma dice, no, estamos en todo esto juntos, tenemos que colaborar, nuestra situación es inclusiva.
But once you decide these are my enemies, how can I collaborate with them? Pero una vez que tú decides, estos son mis enemigos, ¿cómo puedo yo colaborar con ellos? There are a lot of texts now looking at what happened in the USSR with Mr. Gorbachev. Ahora hay un montón de textos de qué es lo que pasó en la Unión Soviética con el señor Gorbachev. And what came from America and many European countries was a kind of triumphalist positioning. Y lo que vino de Norteamérica y de muchos países europeos era una especie de posicionamiento triunfalista. We have won. Hemos ganado. They are defeated. Ellos han sido derrotados. People don't like to be defeated. A la gente no le gusta ser derrotada. You humiliate those who are not doing so well in the interaction. Y humillar a aquellos que no les va tan bien en la interacción. This insult may well stir some anger inside them. Este insulto muy probablemente va a agitar un enfado dentro And you de can ellos. see this hot wind blowing through Mr. Putin. Y podemos ver cómo este viento caliente sopla dentro del He señor says Putin. again and again, you think I'm a loser? I'm a loser? You think it, really? Y él lo dice una y otra vez. ¿Tú creéis que yo soy un perdedor? ¿Creéis que soy un perdedor de verdad? So, this is what happens with winning and losing. Así que esto es lo que sucede con lo de ganar y perder. We are the fortunate ones because Dharma makes all of these things very, very clear. It's so obvious how to shit in your own mouth. Y el Dharma lo hace muy claro y vemos una y otra vez cómo nosotros cagamos en nuestra propia boca. It's so easy to lose by winning. Es tan fácil perder ganando. So this is a human situation. Así que esta es la situación humana. Then he goes on to discuss the hungry ghosts, the Y pretas. entonces continúa a hablar de los espíritus hambrientos, de los pretas. He says, when the results of longing and clinging ripens, there is birth as a craving, tormented, hungry ghost, overwhelmed by hunger and thirst. Dice, cuando el resultado del anhelo y del aferramiento madura, hay un nacimiento como un espíritu hambriento, atormentado, que está sobrepasado por el hambre y por la sed. Agobiado por el hambre y la sed. In the traditional understanding, the hungry ghosts live under the earth. In India, they consider that one of the main doors in is in Gaya, in Bihar. En el entendimiento tradicional se piensa que los espíritus hambrientos viven bajo la tierra y una de las principales entradas está en Bihar. And because of the distortion arising in the mental continuum of the beings who are born there, y debido a la distorsión que se produce en el continuo mental de los seres que nacen ahí, a distortion governed by envy and desire, una distorsión gobernada por la envidia y por el deseo. even in the past when they had enough, they were never satisfied. Incluso en el pasado, cuando tenían suficiente, nunca estaban And satisfechos. this tendency ripens in a situation where they live with in a body which has a very big belly, always
swollen with hunger and a very narrow throat, which can swallow almost nothing. Y esa tendencia hace que nazcan en esta forma en la que tienen un vientre enorme que siempre está lleno de hambre y una garganta muy pequeña que permite que pase muy poca comida. Not only that, but what they see as food, when it becomes close to their mouth, turns into something tormenting. Y no solo eso, sino que cuando lo que ven como comida, cuando se acerca a su boca, se convierte en algo tormentoso. It tastes disgusting and they can't bear to swallow it. Y les sabe horrible y no pueden soportar tragarlo. And when they try to drink, the drink turns into molten lead and burns their throat. Y cuando intentan beber, la bebida se convierte en plomo fundido y quema su garganta. All that seems so desirable turns out to be the very basis of torment. Todo lo que parece tan deseable se convierte en la verdadera, en la auténtica base de su tormento. So then Samantabhadra continues, I, the Buddha, make this evocation or invocation so that all sentient beings subject to desire, attachment, and longing neither discard the pangs of desire, nor invite in desire, attachment, and longing. Y ahora Samantabhadra continúa diciendo, yo, el Buda, hago esta evocación o invocación de manera que todos los seres sensibles sujetos al deseo, al apego y al anhelo nunca descarten las fauces del deseo ni inviten al deseo, el apego y el anhelo. So he's saying, may all sentient beings find this middle way. Sino que dice que todos los seres sensibles encuentren este camino medio. Not increasing longing and desire, and also not trying to get rid of desire. Decir, no incrementando el anhelo y el deseo, pero tampoco intentando liberarse del deseo. Because if I am in this situation of being a subject in a world of objects, porque si yo estoy en esta situación de ser un sujeto en un mundo lleno de objetos, this object looks good. Este objeto tiene buena If I pinta. can get hold of it, it will make me happy. Si yo puedo atraparlo, me va a hacer feliz. My happiness is dependent on contact with the good object. Mi felicidad depende del contacto con este buen objeto. And also depends on avoiding the bad object. Y también depende de evitar el mal objeto. Are these objects really good or bad? ¿Son estos objetos realmente buenos o malos? The things that I really want, are they wanted by everyone else? Las cosas que yo quiero, ¿de verdad las quiere todos los demás? People, due to their karma, make different choices. La gente, debido a su karma, hacen elecciones diferentes. They don't necessarily want what I want. No quieren necesariamente lo que yo quiero. Now, either that is because they are stupid, pero bueno, eso es o bien porque son or estúpidos, the thing that I really like is not inherently desirable. o bien porque la cosa que yo realmente quiero no es inherentemente deseable. It's desirable for me. Es deseable para mí. Its desirability is like a mirror reflection of me. Su deseabilidad no es más que un reflejo de mí. The division of the world into attractive and unattractive, desirable, undesirable,
is like a projected X-ray of my own mind. La división del mundo entre deseable y no deseable, entre atractivo y no atractivo, no es más que una proyección de unos rayos X de mi mente. This is why in the meditation practice, we are encouraged to remain without bias. Por eso es por lo que en la práctica de la meditación se nos anima a permanecer sin sesgo. And maintain a sense of equanimity in oneself. Y mantener un sentido de ecuanimidad dentro de uno mismo. And a sense of the equality or equal value of whatever is occurring. Y una sensación de igualdad o de valor igual a todo aquello que sucede. Of course, it doesn't feel like that to our ego self. Por supuesto, no se siente así para nuestro yo ego. The ego self is very certain. No, this is good and that's very bad. I don't want that. Nuestro yo ego se siente muy seguro. Es decir, no, esto es bueno y aquello es malo. Key point for meditators is to recognize in that moment, oh, this is mental activity. La cuestión clave para los meditadores es darse cuenta en ese momento de, vaya, esto es actividad de la mente. This is like a movie. Esto es como una película. In the movie, somebody is stabbing someone. En la película alguien está apuñalando a alguien, But nobody is killed. pero no se mata a nadie. It's theater. Es un teatro, It's illusion. es una ilusión, But it feels real. pero se siente real. This is why meditation is difficult. Por eso es por lo que la meditación es difícil. The true quality of the real is illusion. La verdadera cualidad de lo real es ilusión. It is belief in illusion that makes it seem real. Es la creencia en la ilusión lo que lo convierte en This real. is why films and theater and novels work. Y por eso es por lo que funcionan las películas, los teatros, las novelas. We are able to believe in the unreal and make it seem real. Somos capaces de creer en lo no real y hacer que se parezca real. But when this mental patterning manifests at the time of death, one finds oneself born into a preta realm. Pero cuando estos patrones se manifiestan en el momento de la muerte, uno se encuentra que renace en el reino de los pretas. In the preta realm and in the hell realm, there is no birth process. You are just suddenly there. Y en el reino de los pretas, en el reino de los infiernos, no hay proceso de nacimiento. Tú de repente estás ahí. And this gives a kind of eternal quality. It's always like this, always, always, always. Y esto da una especie de cualidad eterna. Siempre es así, siempre, siempre, siempre. So for these beings, this is very terrible. Y para estos seres esto es terrible. The more they can't have what they believe they need, the more tormented they are. Cuanto menos puedan tener lo que quieren, más atormentados se sienten. So this is something really for us to pay attention to. Así que esto es algo a lo que debemos prestar atención. If you consider your own life, Si tú consideras tu propia vida, you start to see in how many ways, in how many situations,
you act as if the answer lies in the object. Tú puedes ver cuántas situaciones en la vida, de cuántas maneras distintas, tú has actuado como si la respuesta estuviera en el objeto. If only I could be with that person. Si yo solo pudiese estar con esa persona, si solo If pudiese estar only con I ella, could have that job. si solo sí pudiese tener If ese only trabajo, my boss would die or vanish. solo sí con que mi jefe muriese o desapareciese, Then I would be happy. entonces estaría feliz. The source of my trouble and my joy lies in the object. La fuente de mi problema o de mi alegría This is descansa the en el belief objeto. of the ego self. Esta es la creencia del yo ego. If we think about what we looked at yesterday, awareness is not like this. Pero si pensamos sobre lo que hablamos ayer, la presencia no es así. Awareness is the intrinsic bright presence of the mind which is empty. La presencia es esa Awareness mente. is not a dualistic consciousness. It's not knowing something or knowing something about something. La presencia no es una consciencia dualista, no es conocer algo ni conocer algo sobre algo. Es esa presencia abierta y For awareness, there resplandeciente are no objects. de la vacuidad. Para la presencia no hay There are objetos, no subjects. no hay sujetos. There is self-arising and self-vanishing appearance. Hay apariencias que surgen por sí mismas y que se desvanecen por sí mismas. This is the position of all the Buddhas. They live in this relaxed, open clarity within which many different experiences are coming and going. Esta But es la none of these appearances establish any true existence or real existence. Esta es la vivencia de todos los budas. Experimentan todo tipo de experiencias, todo tipo de fenómenos que van y vienen, pero ninguno es ninguna entidad concreta, ninguna entidad que exista por sí Awareness mismo. is an aspect of the source. La presencia es un aspecto de la fuente. It is intrinsic to the source, with the source. Es intrínseca a la fuente, con la fuente. It is the brightness, or you could say the life of the source. Es el resplandor, o podría decirse la luz de la fuente. It's not dependent on anything. No depende de nada. It is complete. Es completa. So again, we have Dzogpa Chimbo, the great completion. Entonces, de nuevo, tenemos el Sokpa Chempo, la gran completación. There is neither lack nor excess. No hay ni carencia ni exceso. But life is not like this for the ego. Pero la vida no es así para el ego. The ego is generated by unawareness of how the ground is. El ego se genera por la falta de presencia de cómo es la base. Being unaware of its own ground and imagining false grounds, it creates an identity separated from its own environment, and this dualistic perception generates desire and aversion. Al no darse cuenta de su propia base, se separa de la propia base y se considera como se percibe como una entidad separada, y esto genera apego y aversión. So this is why Kuntu Sampo is saying, don't try to get rid of desire, because aversion means you're taking it seriously. You're saying this is bad, this is dangerous, I shouldn't have that. And that gives an intensity or validity to the desire.
Y por eso Kuntusampo nos está diciendo, no intentes liberarte del deseo, porque eso significa que hay aversión, y la aversión es tomártelo muy en serio, es darle importancia y darle validez y realidad al deseo. And he's saying also, don't adopt or identify with moments of desire which arise and pass. Y también te dice, no adoptes ni te identifiques con momentos de deseo que surgen y pasan. The source is open. La fuente está abierta. It Es has no abierta. bias. No tiene sesgo. As the text say, whatever comes, comes. Como dice el texto, cualquier cosa que viene, viene. It's not like a good mama trying to protect her vulnerable children. No es como una buena madre que intenta proteger a sus hijos vulnerables. He's saying, don't look to the object to take care of you. Lo que está diciendo es, no intentes que el objeto cuide de ti. Stay relaxed and open on the point, on the middle way, on the moment of arising, not merging in, not pulling away. Quédate presente, abierto en el momento, en el punto de surgimiento, sin fundirte con él ni separarte de él. Then everything is revealed, but without reactivity. Entonces se revela todo, pero sin reactividad. So then he says, with the mind released just as it is, awareness settles in its own place. Y entonces dice, con la mente liberada tal cual es, la presencia se establece fresca en su propio lugar, renovada en su propio lugar. The mind relaxes into its own ground. La mente se relaja en su propia base. Just as the rays of light come out from the sun, Exactamente igual que los rayos del sol, los rayos de luz salen del sol y se disuelven. They are not required to go back in a feedback loop to the sun. No se les requiere que vuelvan en retroceso al sol. The sun is the cornucopia, the wish-fulfilling gem. It's permanently offering more. El sol es una cornucopia, es la gema que consigue, la joya que concede todos los deseos. It's not like the light of a candle, which requires the wax to be there and will burn up. No es como la luz de un candil que requiere que esté ahí la cera y que una vez que se agote la cera se irá. Unending light. Es una luz sin fin. So, in this book that we just launched recently, Longing for Limitless Light, en este libro que acaba de salir hace poco, este anhelo de luz sin límite, name of Amitabha, the Buddha of the section of the mandala concerned with desire. La luz es de Amitabha, es decir, el Buda que se ocupa de la sección que tiene que ver con el deseo. He is the head of the Lotus family. Es la cabeza de la familia del loto.
And this relates to the 5 Buddha families that were mentioned earlier in the text. Y esto tiene que ver con las 5 familias de Buda que se mencionaron antes en el texto. His light has no cause to it. It's not arising due to circumstances. It's just the intrinsic brightness of his Buddha revelation. Esta luz no tiene causa, no surge debido a causas y circunstancias. Es una luz inherente, intrínseca. So the mind, or this knowing capacity, relaxes back into its own ground. Y entonces la mente o esta capacidad de conocer se relaja de vuelta a su propia base. It is a manifestation of the energy of the ground. Es una manifestación de la energía de la base. We talk of the mind, but here it's like the mind is empty and radiant. And Hablamos de la what we mente. call knowing something is a particular flash of that radiance. Hablamos de la mente, pero aquí la mente es vacía y resplandeciente. Y el conocimiento es como un destello, es algo que surge y inmediatamente desaparece. So if this mind has been infected with desire, it becomes agitated and is further looking out, looking out. Entonces, si esta mente ha sido infectada por el deseo, está continuamente agitada y de manera continua, pues mira hacia afuera, mira hacia afuera. But by this energy of wanting to know, wanting to apprehend, by it relaxing back into its own ground of emptiness, Pero si esta energía de continuamente querer aprender, querer conocer, se relaja de vuelta a su propia base, then awareness is able just simply to relax and replenish where it is. entonces la presencia es capaz de descansar y renovarse, esté donde esté. Because this knowing is like a kind of delinquent turn of the radiance of awareness. Porque este conocimiento es como un giro delictivo del resplandor de la presencia. It tends to know something. Tiende a conocer algo. But there are no somethings. Pero no hay algos. So it's a little bit deceitful. It's imagining what it knows. Entonces es un poco decepcionante. Imagina lo que conoce. I know what I imagine. Yo conozco lo que imagino. This is not out there. Eso no está ahí, fuera. This is a little whirlpool of mental activity. Este es un pequeño torbellino, un poco remolino So that's what they say. de actividad mental. If you stay on that midpoint, this little whirlwind will settle. Y es lo And que then dice. the open clarity of awareness will shine forth. Y entonces es lo que dice, si tú te estableces, este remolino se va a sentar en su propia base y entonces la presencia va a brillar. So then he says, then may all awaken to discerning illumination. Y entonces dice, puedan todos despertar a la iluminación discernidora. Discerning illumination is one of the 5 wisdoms. It's the purification of
desire, A la and quality iluminación of the Buddha discernidora, Amitabha. a la iluminación discernidora es una de las 5 sabidurías y tiene que ver con el deseo, y es la sabiduría de Amitabha. Discerning means being able to pay attention to the detail. Discernidora significa ser capaz de prestar atención a los detalles. Diversity arises as the potential of the ground, all the many phenomena of samsara and nirvana. La diversidad surge como el potencial de la base, todos los muchos fenómenos dentro del samsara y del nirvana. Seeing that they are empty, seeing that their source is the one source, the open source. Al ver que son vacíos, al ver que su fuente es la fuente única, la fuente de todo. One can see the details just as they are without applying any subjective particularizing valoration. Uno puede ver los detalles tal como son sin aplicar ninguna valoración subjetiva o particularizadora. That is to say, the value of what is experienced, all the forms of the world, everything which arises. Es decir, el valor de todo lo que surge en el mundo, de todo lo que experimentamos en el mundo. The true value is inherent in the arising as an arising. El verdadero valor es inherente del surgimiento como un surgimiento. It is appearance and emptiness. Es apariencia y vacuidad. Its value is not determined by whether I like it or don't like it. Su valor no viene determinado por si me gusta o no me gusta. My desire obscures. El deseo oscurece. Now, it doesn't feel like this to the ego. Desde luego, no se siente, el ego no lo siente así. You go looking in the shops for something, say, that's the one I want. Tú vas buscando algo en las tiendas y de pronto, ese es el que quiero. Oh, very important. I was looking everywhere, but this is the best one. Es muy importante. Yo he estado buscando por todos los sitios y este es el mejor. This is your karmic mental activity. Esta es tu propia actividad mental kármica. It's the best for you. Es el mejor para ti. This has nothing to do with the object. No tiene nada que ver con el objeto. It is your projection. Es tu proyección. And your projection is blinding you to the object. Y tu proyección But because you are so excited that you have found the best one, pero puesto que estás tan excitado, tan exaltado, que has encontrado el mejor, you think you're seeing clearly. Tú crees que estás viendo claramente. So, in order to clarify this for yourself, I suggest you read the Heart Sutra again and again and apply its understanding to all the different things in your world. Y para poder entender esto bien por ti mismo, yo te sugiero que leas el Sutra del Corazón una y otra vez y apliques ese entendimiento a todas las cosas de tu mundo. Persecutors are empty, victims are empty. Los perseguidores son vacíos, las víctimas son vacías. Shoes that fit me are empty, shoes that don't fit me are empty. Los zapatos que encajan conmigo son vacíos, los zapatos que no encajan conmigo son vacíos. Everything you encounter. Aplícalo a todo lo que encuentras.
the emptiness of everything is the quality revealed by awareness. La vacuidad en todo es la cualidad que se percibe The con la presencia. solidity and separate identity of things is what is revealed by unawareness. La solidez y la individualidad de las cosas y la existencia de las cosas es lo que se percibe con la falta de presencia. This is vital. Esto es vital, This is the basis of liberation. es la base de la liberación. As long as the mind is obscured by dualistic misperception, only suffering will come. Mientras que la mente esté imbuida de esta percepción errónea, moves on to solo the habrá hell realms. sufrimiento. Entonces, ahora continúa al reino de los It infiernos. says, with the appearance of objects taken to be external, there is agitation in the subtle mental formations experiencing fear. Dice, con la apariencia de los objetos que se toman como externos, hay agitación en las formaciones mentales sutiles y que experimentan temor, experimentan miedo. What I see outside me is not me. Lo que yo veo fuera de mí no soy yo. Wanting to protect my lovely existence, Al querer proteger mi preciosa existencia, I'm looking for advantage and disadvantage. estoy buscando ventajas o desventajas. Perceiving some people as dangerous or potential enemies, fear arises in me. Al percibir a la gente como potenciales peligros o ventajas para mí, surge el miedo. It says, this intensifies into the habitual tendency of aversion. Dice, esto se intensifica en la tendencia habitual de la aversión. If only they weren't here. If only these people didn't exist. If only there were no mosquitoes. Si con que esta gente no existiera, con que esta gente no estuvieran aquí, con que no existieran los mosquitos, I don't like mosquitoes. no me gustan los mosquitos. So when we have this feeling towards any other living form, this gives rise, as he says, to violent wishes to beat and kill those that are taken to be enemies. Entonces, cuando tenemos estos sentimientos hacia las otras formas en el mundo, dice, esto da lugar a deseos violentos de golpear y de matar a aquellos que se toman como enemigos. I don't like mosquitoes. No me gustan los mosquitos. They can carry malaria. Pueden pasar la malaria. I could get really sick and die. Podría enfermarme de verdad y morir. These little creatures could kill me. Estas pequeñas criaturas podrían matarme. They are dangerous. Son peligrosas. But the reason I could die is because I've been born. Pero la razón por la que yo puedo morir es porque yo nací. Having been born, we have to die. Habiendo nacido, hay que morir. If your death is delivered by the mosquito postman or the drunk driver postman or the cancer postman, does it matter? Si la muerte es repartida por el cartero mosquito, por el cartero conductor borracho o por el cartero cáncer, ¿realmente eso importa? We project the danger into the other without really recognizing, oh, the problem is my vulnerability. I am identified with this body as if it was my true home and the limit of my existence. El problema es que se coloca el peligro en el otro en vez de reconocer que tu propia vulnerabilidad y darte cuenta que yo estoy identificado con este cuerpo como si yo fuese mi propio yo real y sólido. But, you know, we have, in these last years, we have seen so many
horrible, murderous actions arising on the basis of this kind of aversion and hatred. Pero en estos últimos años hemos visto muchos fenómenos, muchas circunstancias horribles en los que ha habido matanzas y asesinatos producidos por With esta aversión, por Daesh este and odio. Islamic State in Syria and Iraq, and their merciless persecution of the Yazidi people and the Kurds. Con el Daesh, con el Estado Islámico en Siria y en Irak, y con su persecución implacable de los kurdos y de determinadas otras personas. There is an implacable hatred. Hay un odio implacable. And this hatred is supported and intensified by a hierarchical structure of evaluation. Y este odio está mantenido e intensificado por una estructura jerárquica de valores. Being blind to the fact that all phenomena are empty in their emptiness, are equal in their emptiness. Siendo ciegos al hecho de que todos los fenómenos son iguales en su vacuidad. My own feelings and ideas mislead me into imagining that there are inherent differences in value in what occurs. Mis propios sentimientos e ideas me hacen pensar que hay diferencia de valor en los diferentes fenómenos. So we see this between human beings, where some humans look on others as subhuman. Lo podemos ver con los seres humanos, como algunos toman a otros como subhumanos. This lets them enslave others and abuse them sexually. Y los esclavizan o los abusan sexualmente. It leads them to mass murder, to genocide. Y los conduce a asesinatos We are good múltiples o people getting a rid of this genocidios. scum, these cockroaches, these rats. Es decir, gente que se libera de esta basura, de estas cucarachas, de estos desechos. This is an amazing thing to think. Esto es una cosa sorprendente. But when people are filled with this aversive energy, they believe in the truth of their own prejudice. Pero cuando la gente está inmersa en esta energía, creen en sus propios prejuicios. It is virtuous to kill the enemy. Es virtuoso matar al enemigo. When the Crusades went to take back the Holy Land, they did many cruel things. Cuando los cruzados fueron a liberar la Tierra Santa, hicieron un montón de cosas horribles. Because getting rid of the Muslims was seen as some virtuous action. Porque matar a los musulmanes se veía como una acción virtuosa. However, as the first crusade was going to the Holy Land, they went via what was then Constantinople. Pero sin embargo, cuando los primeros cruzados iban a Tierra Santa, iban por lo que antes se llamaba Constantinopla. Good Catholic Europeans decided that these Orthodox Christians were also some kind of scum, and they killed them and threw all their religious treasures in the water and stole the gold. Pero los cristianos, los católicos, cuando iban por ahí, decidieron que estos ortodoxos pues también eran una especie de basura, y entonces los mataron y tiraron sus objetos religiosos al mar y robaron su oro. The most terrifying question is, are you one of us? La pregunta más terrorífica es, ¿eres uno de nosotros? Because if you're not one of us, then we don't need you. You're dead. Porque si tú no eres uno de nosotros, entonces
no te necesitamos, This estás text muerto. is explaining very clearly how all of these horrendous things occur. Este texto está explicando claramente cómo todas estas cosas horrendas suceden. It doesn't arise because some people are bad. No sucede porque algunas personas sean malas. It arises because the mind is empty, but full of patternings which arise and pass. Surge porque la mente es vacía, pero está llena de patrones que surgen y pasan. And if the emptiness of the pattern arising in the empty mind is not seen, Y si la vacuidad del patrón que surge en la mente vacía no se ve, then it appears that the thoughts and feelings that arise in us are messengers of truth. entonces parece que los pensamientos, los sentimientos que surgen en nosotros son mensajeros de la verdad. So he says then, when the result of anger ripens, there is the agony of being boiled and burned in the hells. Y entonces dice, cuando el resultado del enfado madura, existe agonía de ser hervido y quemado en los infiernos. And you can read in the general Buddhist teachings about the 8 hot hells, 8 cold hells, intermediate hells, and so on. There's a lot of detail. Y podéis leer en las enseñanzas generales budistas sobre los 8 infiernos gélidos, los 8 infiernos cálidos y los These are intermedios y realms todo where esto. there is no mercy. Son reinos en los que no hay piedad, where your tears and your wailing and your screams has no impact on the hearts of the guards. en los que tus gritos, tus lágrimas, tus llantos no tienen ningún impacto en el corazón de los guardas. We've had these events in our human realm already, very recently. Nosotros hemos tenido estos acontecimientos en el reino humano muy recientemente. So it's important to look around and see the dynamic of how these conflicts arise. Y así que es importante mirar alrededor y ver la dinámica de cómo todo surge. And one of the factors nowadays which makes it difficult to see is nationalistic pride and self-deceptive storytelling. Y uno de los factores que es muy difícil de ver es este nacionalismo autoengañador y estas narrativas decepcionantes. At the end of the Second World War, Llenas the de Catholic orgullo. Church was active in helping Nazis, war criminals, escape from Austria over the mountains to Rome and then to South America. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Católica fue muy activa en ayudar a los nazis, a los torturadores, a escapar a través de las montañas de Austria y luego hacia Roma y a partir de ahí a Hispanoamérica. Because they believe fascism is better than communism. Porque pensaban que el fascismo es mejor que el comunismo. So it's helpful to study a little history and then you realize we are all mad. We are completely intoxicated by concepts and believe that they tell the truth. Así que es bueno estudiar un poquito de historia y darse cuenta de que estamos todos locos, de que nos creemos que contamos la verdad. So he says then, just very briefly, I, the Buddha, make this evocation so that all sentient beings moving in the 6 realms will, when intense anger arises, let the arising rest in its own place without adopting or rejecting. Entonces dice muy rápidamente, yo el Buda hago esta evocación de manera que todos los seres sensibles que se mueven en los 6 reinos, cuando el enfado intenso surja, dejen
lo dejen descansar en su propio lugar sin adoptarlo ni rechazarlo. So this is the same point. Relax in the spacious openness of the mind without merging into the arising anger, without trying to get rid of it. If you leave it alone, it will fly through the sky of your mind like a wild swan. Así que es el mismo punto. Relájate y deja que el enfado se permanezca en su propio lugar sin adoptarlo ni rechazarlo, y entonces de esa manera volará por el cielo como un cisne salvaje. So when there is no reactivity, then, Entonces, as he says, awareness settles relaxed in its own place. Entonces, cuando no hay reactividad, dice, la presencia se establece relajada en su propio lugar. It's not that awareness was displaced from its own place. It's more like, for us as people on the path, this is how we experience it, although awareness from the very beginning never changes from its non-duality with unborn emptiness. Y no es que la presencia se hubiese desplazado de su propio lugar, sino que para nosotros, como personas en el camino, no nos hemos dado cuenta. Y es como si hubiese estado desplazada, aunque en realidad la presencia nunca ha estado desplazada de su propio lugar. Nosotros simplemente nos establecemos de vuelta en la presencia. Then he says, then may all beings awaken to the clarifying illumination. Y dice, y entonces que todos los seres puedan despertar a la iluminación clarificadora. This is the mirror-like wisdom, which is the purification of anger in the tantric system. Esta es la sabiduría cual espejo, que es la purificación del enfado en el sistema tántrico. Okay, so we take a break for lunch now. We're back at 2 o'clock. Vale, pues tomamos un descanso ahora para el almuerzo y volvemos a las 2 horas británicas. Good. Vale. Thank you. Gracias. Bye.